Yo les quería hablar un poco de cómo es que se originó Ionix, porque Ionix empezó a fines de los 80, en el 88 en realidad, con una unión entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el grupo DESMET de Bélgica. DESMET era un grupo, el líder mundial de tecnología para extracción de aceite comestible. Tenía más o menos el 20% del mundo, cuando el siguiente competidor tenía el 0,5%. O sea, para que se den una idea de cómo era el grupo DESMET. Pero tenía un problema. Los ingenieros queremos seguir cobrando a pesar de no tener obras. Y las obras que hacía el grupo DESMET eran gigantes, de varios decenas de millones de dólares que duraban un año. Pero cuando en el año ese no aparecía la idea de una nueva obra, todo el mundo se empezaba a preocupar. Entonces, a alguien de DESMET, al dueño en su momento, se le ocurrió que debía diversificar, aprovechando las 17 filiales que tenía, para hacer otras cosas, aparte del diseño de plantas de extracción de aceite. Lo primero que le pasó es que todo estaba relacionado con el aceite, porque la gente que estaba en DESMET conocía de aceite y era su métier. El problema se resolvió cuando en Argentina el gerente general de DESMET Argentina, que existía ya desde el año 66, se vincula con otro gerente de la Comisión Nacional de Energía Atómica a través de ser consuegros. Con eso lo que hicieron fue unir dos ideas. Una era la Comisión Nacional de Energía Atómica, que quería promover la tecnología de irradiación. Entonces la idea de DESMET era vender tecnología de irradiación a través de las 17 filiales. Y en conjunto con eso, en el año 91, DESMET llegó a ser, en combinación con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la primera exportación de cobalto a Francia. Son los dos containers que se fueron a Francia en 1991. Anteriormente, la Comisión producía cobalto desde mucho antes, pero no tenía la capacidad de comercialización, porque no había desarrollado un esquema de venta de ese producto. Sí lo hacía a través de otros. Lo comercializaba Nordion, que le compraba el granel a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, es un gráfico interesante que empieza en el año 88. Lo que se ve en azul es la capacidad o la licencia que tenía la unidad 1. El gráfico termina en el 2008 y hasta el 2008 ni había ni ganas de hacer otra planta de irradiación, otra unidad de irradiación. Fíjense lo que pasó. Al principio, en el 88, y esto para que ustedes, cuando se hace una prospección o un estudio para saber si es viable poner una planta de irradiación, yo les estoy dando un ejemplo de cómo no se hace el estudio. Directamente se decide poner la planta de irradiación porque el mercado al que iba DESMET a vender plantas le decían, bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes en hacer plantas de irradiación? Fíjense, ellos eran líderes en el mercado de aceite. Nadie les preguntaba cómo se hacía un extractor de aceite, porque todo el mundo sabía que ellos ya lo sabían. Pero el que va a colocar una planta de irradiación no dice, bueno, vamos a tocarle el timbre a DESMET porque ni lo conocían. Entonces decían, bueno, ¿dónde tienen una planta de irradiación que yo pueda ir a ver para ver cómo funciona la de ustedes? Su competencia, Canadá, los franceses, tenían tecnologías ya muy asentadas. Entonces decidieron armar Ionix, que en ese momento le llamaron Picorrad. Ya ven que no tenían mucha idea de cuál era la forma de vender plantas, porque solamente a un experto le puede sonar algo como Picorrad. Con lo cual le fue muy mal. ¿Por qué? Y porque pensaron que el mercado argentino iba a ser el de los biomédicos, los productos descartables,
y ni se fabricaban en el país, y lo que se fabricaba se trataba de otra manera, y aparte todo el cuento era que se iba a prohibir en toda la región el óxido de etileno. Acá hay gente que ha trabajado en Baxter y te pueden decir que no se ha prohibido el óxido de etileno, o sea que si seguimos esperando es probable que esto hubiera llegado por acá más o menos. Esa es la actividad que tenía en el inicio, y en el año 97, cuando yo empecé aquí, había menos de 200.000 curíes, empezando con 600.000. A partir de ahí, las decisiones fueron distintas. ¿Por qué? Porque empezamos a involucrarnos en mercados distintos y no teníamos, quizá por mi ignorancia, porque yo no sabía mucho de irradiación, estaba más interesado en lo que necesitaban los clientes que en lo que podía dar la planta. Entonces, salí al mercado a buscar, gracias a que conocía a distintas personas en distintos lugares, me abrieron las puertas y me empezaron a confesar cosas, como por ejemplo que tenían desvíos en sus producciones. Entonces, donde no tenía que haber salmonela, donde no tenía que haber Escherichia coli, donde no tenía que haber ningún Campylobacter, ni ninguna de estas bacterias que yo las llamo amigas porque me dan de comer, entonces empecé a hacer un enfoque dándole la solución a los clientes. Entonces los clientes empezaron a motivar tener mayor actividad para hacer las cosas más rápidas. Al principio subió muy rápido la actividad porque hicimos una buena compra, porque estábamos muy débiles, pero luego se siguió creciendo hasta llegar a la capacidad máxima de la planta de la unidad 1. Ahí ustedes saben que cuando una empresa, cualquiera sea, no crece, a la larga se muere, ¿sí? Puede ser más rápido o más lento, pero como que la muerte es segura. Entonces, aquellos que hemos trabajado en negocios y en marketing, sabemos que algo tenemos que hacer. O ponemos otra planta, o invertimos, o modificamos algo. De hecho, ya habíamos modificado la planta original para que tuviera mayor productividad. Pero llegando al 1.000.000 de curíes, mi planteo era, bueno, hay que invertir en hacer una nueva planta. Fíjense que estábamos en el 2004-2005. Los dueños de la empresa, que son belgas, asustados por prácticamente toda la realidad argentina, que también hay que tomar en cuenta cuando hagan un estudio de factibilidad, porque alguien lo llama elegantemente análisis de riesgo, pero no cualquiera toma en cuenta las cosas que pueden pasar aquí. Sí, pero me parece muy bien, aparte está en todos los libros, me parece perfecto. Ahí lo que hicimos fue trabajar sobre toda la parte de blindaje y de sistemas de seguridad para solicitar a la Autoridad Regulatoria Nuclear que nos aumentara el valor de la licencia. Llegamos a 1.220.000 curíes, que es la licencia que tiene la unidad 1 actualmente. Pero ¿qué pasó? Entre el 2005 y el 2006 empezamos a subir y ya ahí nomás llegamos al 1.200.000. O sea, otra vez estábamos en esa misma situación. Continuamos en esa situación hasta que tomamos una decisión, después de hacer un análisis ahí ya más interesante del mercado, donde nos asociamos inclusive a clientes, para ver cuál era su pronóstico. O sea, porque si alguien quiere crecer y uno está al tope, el cliente lo primero que le dice a uno es, me traicionaste. Yo pensé que me ibas a acompañar en mi crecimiento, porque era una de las cosas que yo le decía a todo el mundo. Entonces, estaban todos convencidos hasta que de golpe se dieron vuelta y me dijeron, bueno, ¿y ahora? Y esto es como los noviazgos largos. Cuando te dicen, ¿y ahora? Y uno no tiene con qué contestar, se acabó el noviazgo. Entonces, pensamos en algo que en el ámbito local, nuestro, propio, le llamamos Proyecto Perseo. Porque el primer director belga que yo tuve aquí me decía que haber construido una planta de irradiación en Argentina era el pecado original. Entonces yo lo asocié a la mitología griega, y entonces le terminé llamando Perseo
al nuevo proyecto que teníamos. Un poco porque él continuaba siendo director para que le diera una buena bronca que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero me pusieron ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera condición es no van a tener financiamiento externo. ¿Sí? Para aquellos que les gusta la navegación, les digo, me lo dijeron así simple, que cada palo aguante su vela. Entonces, me pusieron estas condiciones. Teníamos que satisfacer la demanda de mercado, había una voluntad de crecimiento, pero tenía que ser con recursos propios, minimizar la inversión, es decir, no hacer una inversión, por lo cual había que hacer un diseño especial. Fíjense que en el mismo predio nosotros colocamos otra unidad de irradiación y acotar el incremento de gastos fijos. Ustedes saben que todos los negocios de irradiación prácticamente en el mundo son todos de costo fijo. Es decir, uno de los mayores costos es el costo del personal, porque la mayoría de las cosas se hacen en forma automática y dejando de lado otros temas que también son fijos, que tienen que ver con la amortización, sobre todo para aquellos que tenemos una inversión progresiva como es los negocios gamma, ¿sí? Uno va comprando una cantidad y va creciendo en cantidad de cobalto y se le va incrementando ese 12,3% por año que representa la amortización del cobalto, ¿no? El decaimiento. Esto era como se veía, no necesariamente en el primer momento, en el 88, sino después del 2004, donde el primer problema con el que nos encontramos es que nosotros salimos de un negocio, entre comillas, de altas dosis y bajo volumen, a empezar a tratar productos que requerían menores dosis, pero que los volúmenes eran mayores. Esa pared que está aquí era el límite de Ionix. Nosotros aquí estábamos en el parque. Entonces hubo que agrandarse, aumentar el volumen de depósito para poder poner los productos. Esta fue la primera modificación que hicimos. Con el tiempo sacamos la torre porque a mí se me ocurrió que si el negocio daba X cantidad de dinero por metro cuadrado cubierto, por lo menos la torre, el lugar que me ocupaba, me tenía que pagar un alquiler de eso. Cuando yo le di la opción a la empresa de telecomunicaciones, si quería quedarse, que me pagara el alquiler a ese valor o que se fuera. Ahí ven que se fue. Esto que está aquí eran las viejas oficinas. Recuerden la primera imagen, que son las oficinas nuevas. Lo primero que tiramos abajo fueron las oficinas. Entonces primero hicimos las oficinas nuevas, que son las que están acá atrás, nos mudamos a esas oficinas y empezamos toda la obra. Una de las cosas que se hizo aquí fue estar trabajando durante la obra. Y esto que nos ha pasado hoy, que ustedes son 50 y nosotros somos 7 de aquel lado, es como una invasión. Aquí teníamos que asegurar que los 10, 12 que estábamos en planta, además de trabajar, estábamos controlando unas 70 personas que estaban en la obra. Fue, digamos, un largo camino para convencer a la Autoridad Regulatoria Nuclear que íbamos a tener capacidad de control. Lo primero que pasa en una planta es que hay que hacer un pozo, si no la planta no crece. Y es la construcción de la pileta de blindaje de la unidad 2. Tiene más de 6 metros de profundidad. En realidad, la pileta, cuando se cavó, se hizo un cavado de más de 7 metros. Tiene detalles importantes que después yo les voy a mostrar cuando demos la vuelta, pero aprendimos mucho de la operación en la planta número 1, en la unidad 1. Entonces, todo lo que aprendimos lo trasladamos o lo modificamos en la unidad 2. Esto es cómo se ve la misma pileta, pero ya con colada. Así es como se ve un encofrado de la unidad radiante 2. Fíjense que se parece más a la pirámide de Keops que a un encofrado natural. Esto es porque ustedes tienen que pensar que cuando se hace un búnker de estas características no puede haber riendas internas. Nadie pone un fierrito que luego se va
a oxidar adentro del hormigón, porque no es un tema de sostén, sino que es un tema de blindaje. Esto es como se ve desde arriba. Este es esto que está acá. No lo marco con el puntero porque con la pantalla no se ve. Pero esto que está acá es la entrada del laberinto. Estas son las paredes de entrada del laberinto y se van ensanchando hasta llegar a aquella pared que fíjense que es muchísimo más espesa. Tiene una profundidad, un espesor del orden de los 2 metros. Todo se tiene que hacer, una vez que uno hace el diseño, a mí me encanta porque yo soy ingeniero y los diseños quedan pero espectaculares en el papel. Y uno aprende muchísimo del propio diseño cuando lo tiene que construir. Por ejemplo, para colar y vibrar el hormigón hay que meterse dentro de la pared, por esos fierros. Entonces, cuando uno diseña para ahorrar una pared de 30 centímetros, no se imagina que en 30 centímetros va a tener que entrar una persona. Entonces el constructor que trabaja con uno para llevarlo a cabo le va a decir: Daniel, ¿qué te parece si en vez de seguir esta pared que vamos a reducir a 30 centímetros, la seguimos de 1 metro y vemos? No, pero le digo, pero ¿cómo con 1 metro? Me va a salir mucho más caro. Recuerden que yo tenía que reducir los costos de construcción. Olvídate. Lograr que una persona se meta en 30 centímetros entre los fierros con una manga colando hormigón es muchísimo más caro que todo el hormigón que le pongas. Y así lo hicimos. Entonces hubo modificaciones de último momento porque se requiere mucha precisión. Esta es la abertura, es un cajón que luego se va a llenar de hormigón, pero que deja el lugar para unas tapas cenitales que permiten el ingreso del container para la recarga de la planta. El container, digamos, uno no lo puede achicar, ni lo puede empujar, ni lo puede estirar. Una vez que hizo el agujero, no lo puede modificar y ese tiene que coincidir exactamente con la pileta que está a más o menos 7 metros la superficie, más otros 7 metros, 6 metros de profundidad. Quiere decir que en espesores de 2 metros uno tiene que tener la precisión del milímetro para que luego calce justo un container en este lugar. Es muy importante cuando uno construye este tipo de elementos estar presentes. Ahí me ven a mí con un casco azul, digo porque no me van a ver por la cara, pero la unidad 1 se hizo en 7 días, es decir, se fue colando a medida que pasó el tiempo porque no había un obrador cercano. La unidad 2 se hizo en forma monolítica, se colaron alrededor de 800 metros cúbicos de hormigón en más o menos unas 30 horas, que fueron la necesidad de la presencia de uno. Les digo que es una interesante práctica estar más de 24 horas mirando cómo se cuela el hormigón. Ahí se ve a una de las personas colocando un vibrador y a los demás comunicándose para saber cuándo para y cuándo arranca esa manga que viene de una bomba que está al lado de un camión que tira el hormigón de los varios camiones que están en fila. Estos son los detalles que uno tiene que ver. Si uno no está presente, ¿cómo asegura que esos agujeros van a estar llenos? Esto se los comento porque en algún momento yo invité a otra gente a venir a ver cómo se hacía la colada de hormigón. Fíjense, la unidad 1 se construyó en el año 88. De todas las personas que participaron en la construcción y que estuvieron en la construcción de esto, queda una sola persona viva, que es mi amigo Noé Schuller, que muchos de ustedes lo conocen. Quiere decir que no hay a quién preguntarle, ¿sí? Entonces, tener una experiencia de estas, y gratis, es una gran cosa. Así que yo les recomiendo que si en algún momento tienen cerca la construcción de este tipo de unidades, se acerquen y pidan, aunque sea mirar, que es importante. El lugar donde se construye la planta, Sí. hay que tomar en cuenta las condiciones externas de clima, si es un lugar
demasiado caliente, o sea, de demasiada temperatura durante muchos meses del año o demasiado fría? ¿Hay que tomar en cuenta esas condiciones o no influye en la operatividad de la planta? A ver, es una muy buena pregunta. En general, lo que más afecta desde el punto de vista de las regulaciones es todo aquello que pueda afectar la seguridad radiológica. O sea, no está muy bien visto estar en un área sísmica para colocar un búnker, porque uno quiere que el búnker se mantenga. Si no, tiene que asegurar que a pesar de cualquier pronóstico de actividad sísmica, uno lo va a poder controlar. Sin embargo, cuando uno trata productos determinados, hay temas que tienen que ver con el tratamiento del producto por el clima. Vamos a suponer que no estamos acá en Latinoamérica y quiero estar en Islandia. En una época del año, no sé si vamos a poder comer los frutos alegremente porque están irradiados. Me parece que mejor que los pongamos a buen recaudo porque se me van a congelar. Pero desde el punto de vista de la irradiación, no hay un efecto. Por el clima, ¿no es cierto? Pero ya te digo, una de las primeras cosas que se hace cuando se presenta un informe preliminar de seguridad es colocar la ubicación y hacer un análisis de situación. Lo ideal para todas las unidades nucleares que pudieran tener riesgo radiológico es no estar, digamos, en el medio, no voy a estar al lado del obelisco, porque también voy a tener que tratar de controlar la teórica dosis colectiva, y eso tiene que ver con la población permanente en el lugar. Entonces, si uno tiene un área industrial como es esta, mejor, porque no tiene tanta población descontrolada. Eso no es una exigencia para el tratamiento, pero sí es una regla más o menos razonable para ubicar el lugar. Otro de los temas con la posición, es el acceso de los productos. Ustedes están tratando el tema fitosanitario. Si yo quiero clasificar los tratamientos, el tema fitosanitario aquí no lo puedo hacer. La menor dosis que puedo dar en esta planta es que tengo la capacidad de dar dosis de todo tipo, o sea, entre 1 y 50 kilogray, lo que ustedes quieran. O sea, si me piden 12, 11,3, lo podemos lograr. Pero por debajo de esa dosis ya estamos hablando de grandes volúmenes con poca cantidad de energía. Eso hace pensar más en cómo llegar y cómo irse que en cómo irradiar. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces se hace un análisis de un proyecto y imagino un volumen enorme de naranjas, peras, manzanas, lo que fuera, con una ventaja total, llegar a 120 días, 140 días o más de vida en estantería, y a los clientes se les puede llenar los ojos de lágrimas, pero ¿y si no tengo una ruta para que pasen todas esas naranjas? ¿Cómo hacemos? Y si está en una ubicación que no está preparada para ese tránsito, no tiene que ver con la irradiación, pero lo menciono porque tiene que ver con el proyecto, ¿sí? ¿Ah? Daniel, nombraste otra, que había dos tipos de irradiaciones acá en Argentina. La otra es la estática. La unidad 1 tiene un lugar entre las paredes y el sistema dinámico en el que se pueden colocar ciertas tarimas para tomar la radiación remanente que pasa por el sistema 1, digamos, el sistema dinámico. Entonces uno hace un cálculo dosimétrico, planifica ese tratamiento y hace el tratamiento, que va a ser seguramente menor dosis, en el estático. También en la unidad 1 nosotros modificamos esas tarimas que vamos llevando para que entren pallets. Claro, porque se colocan de frente un tiempo, se baja la fuente porque la gente no colabora, no quiere entrar con la fuente arriba, y
se da vuelta el pallet de espaldas y se trata al mismo tiempo para mejorar, para dar una mayor homogeneidad de dosis. Se pueden hacer distintas cosas, también se puede cambiar la parte de abajo arriba y así. Nosotros no lo hacemos porque las relaciones de dosis todavía están dentro de lo aceptable para los productos que estamos irradiando en esas partes. Tampoco hacemos irradiación de alta dosis en esos lugares porque la tasa de dosis es tan baja que se quedarían a dormir durante varios días sin poder hacer la operación. Entonces, vamos regulando una cosa y la otra. En la unidad 2, ya cuando colocamos las paredes, vieron esas que eran los encofrados, los dejamos para que entraran pallets de 1 por 1,20 de base y hasta 1,50 de altura, porque eran los pallets normalizados. Aquí existe la norma ARLOG argentina, que a su vez es igual a la norma americana y que sirve para cargar camiones. Entonces, para hacer menos manipulación, se trata en el estático. Tiene otra ventaja, que es que cuando uno trata productos congelados, por ejemplo, y coloca cajas de producto congelado en el sistema dinámico, la persona está manipulando temperaturas muy bajas. Y bueno, yo puedo ir cambiando los auxiliares, pero llega un momento que cuando se le congelan las manos se resisten a seguir trabajando. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y hay productos que al no ser manipulados conservan mejor su temperatura. La irradiación gamma no tiene aumento de temperatura por sí mismo, pero ninguno de los búnkers tiene sala de irradiación aislada con aire controlado, es decir, con aire acondicionado. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a tener más o menos 15 grados de temperatura en el aire, pero en verano acá hace 38 para arriba, y si uno tiene que tratar un producto congelado, entra a menos 15, pero no sabes a qué temperatura sale. Con lo cual, mejor que sea en un pallet, que puede cubrirse con un manto. No, más que telgopor, hay unos mantos térmicos, la manta térmica, ¿ves?, que se puede utilizar para que no haya tanto cambio de temperatura. El problema es más en los congelados, en los enfriados, no tanto, porque los productos están entre, digamos, 2 y 4, 6, 8 grados, y el salto térmico es mucho menor. En cambio, cuando estás a menos 18 grados, tenés todo eso de más. ¿Sí? ¿Cómo? Es que si uno, depende del tiempo de tratamiento. Si uno tarda, por ejemplo, 2 horas, 3 horas en tratar un pallet, el pallet que sale a menos 18 grados termina teniendo menos 15, menos 16, menos 10, nunca se llega a descongelar, ¿sí? Porque hay dos problemas con la cadena de frío. Uno es el microbiológico, pero el otro es de condiciones de producto. Hay productos que cuestan muchísimo hacerle el congelado rápido, porque si no cambian su textura, cambian sus características y su sabor. Entonces, si uno le descongela el producto para después congelarlo, aunque se lo congele, le arruinó el producto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, se forma un bloque y no lo pueden comer. Tal cual. ¿Otra pregunta? No, ya me la respondió ella. Ah, qué bonito. Ya.